Vamos a estar hablando de política fiscal en los próximos instantes porque, claro, sigue la discusión en el Senado ahora sobre el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Hemos tenido sesiones maratónicas desde el lunes en el que han estado desfilando ya una decena de economistas, representantes también de algunas entidades gremiales como los colegios de contadores. Hemos tenido a tributaristas, exautoridades de gobierno, exautoridades del Banco Central, también todos discutiendo sobre el impacto que puede tener esta iniciativa en materia de crecimiento y también de sostenibilidad fiscal. Bueno, uno de los que estuvo también presentando ayer fue Alejandro Mico, profesor titular de la FEN de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex subsecretario de Hacienda. Alejandro, un gusto tenerte con nosotros en este día lluvioso aquí en Mercado Central. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Gabriela por la invitación. Efectivamente está lloviendo y Doy fe de efectivamente eso, me vine en bicicleta, así que... ¡Uf! Así que Yo no fui tan valiente, yo me muevo en bicicleta, pero hoy día la dejé en la casa. Es que ayer la dejé, entonces dije ya 2 veces seguía no puedo. ¿Será cábala, Alejandro, pensando que hoy son las elecciones además de la FEN y tú eres uno de los candidatos para dirigir Así esta es, hoy facultad? día es la elección, pero prefiero pasar sobre ese tema porque así lo hemos acordado. Muy bien, no vamos a hablar de eso porque pucha que tenemos también otros temas para abordar. Ayer estuviste exponiendo ante la Comisión de Hacienda del Senado sobre el proyecto de reconstrucción y comentaste ahí que la ley debe ser una oportunidad de reconstrucción y de crecimiento, no una fuente adicional de incertidumbre fiscal. Si miramos el proyecto con ese foco, ¿es una fuente adicional de incertidumbre fiscal? Hoy día, tal cual como está en su conjunto, así lo creo que presiona mucho las arcas fiscales, creo que ha generado mucha incertidumbre respecto a cuál va a ser la capacidad de la autoridad fiscal de volver a tener un balance estructural y dejar de presionar a la deuda. Ahora, como también ahí digo, creo que esto no es un sí o un no al proyecto en su conjunto, sino que tiene una serie de medidas que sí me parece van en la línea correcta y que deberíamos tratar de impulsar, y otras que creo que generan mucha presión fiscal con poco impacto en el crecimiento, con poco impacto en la creación de empleo, y esas creo que hay que revisarlas con mucho cuidado porque no creo que sea el momento de hacerlo. También genera mucho más menos consenso entre todos los economistas. Y por desgracia lo que hemos visto, obviamente no es lo único, pero lo que hemos visto que la confianza empresarial, la confianza de los consumidores en el último tiempo ha estado a la baja. Y creo que en parte, obviamente, una cosa es lo que ha sido el tema del petróleo y la guerra, pero también ha sido un poco esta idea de que no hay tanta claridad de cómo abordar esta reforma. Hemos escuchado gente de la misma derecha que se ha planteado que esto se tiró con balas pasadas, gente muy de derecha que fueron candidatos, Evelyn Matei también hablando que esto le ha faltado tratar de encontrar más acuerdos. Creo que hay una serie de medidas que sería fácil de encontrar acuerdo y haber avanzado rápidamente en algunos temas que desde mi perspectiva también son los más importantes para el crecimiento. ¿Qué sería el recorte al impuesto corporativo? Creo que uno de ellos es el recorte al impuesto corporativo, pero el principal creo que son la serie de medidas respecto más a la modernización del Estado en la tramitación de algunos puntos. Creo que van en la dirección, eso va muy en la dirección correcta. El tema de los permisos. El tema de los permisos, sí. El tema del recorte tributario del 27 al 23, creo que algo puede ayudar. No creo que sea la bala de plata, pero sí, si genera buen espíritu, creo que es algo que se puede avanzar, que hay un cierto consenso también de que quedó la tasa un poco alta. Anteriormente se había planteado el 24, ya, pero 24-23 es un poco lo mismo. Ahora hay otros temas que son más complejos, el tema de tramitación, el tema de la reintegración. Desde mi perspectiva son muchos recursos que tienen poco impacto en crecimiento. Existe una serie de análisis que dice que las rebajas de los impuestos cuando son a los dividendos tienen menos impacto que los corporativos. Y la reintegración al final es equivalente a una baja de los impuestos a los dividendos. ¿Por qué? Porque esta rebaja solamente se materializa cuando la gente saca el dinero de la empresa. Muchas veces la derecha y los economistas más de derecha habían planteado siempre esta idea, oye, dejemos que sea más fácil dejar el dinero dentro de la empresa y cuando se saque se pagan los impuestos. Ahora la reintegración va completamente en la otra dirección. En este momento, creo que no es una medida que hoy día valga la pena poner debido al estrés fiscal que tenemos, debido al tema que es el crecimiento y debido a que
idealmente esto hubiera salido más rápido. Ahora, el contraargumento de eso es que incentiva al ahorro también, de que podría tener un impacto beneficioso en nuestro mercado de capitales. Eso también tiene un impacto finalmente en el bolsillo de las personas a través de las tasas, etcétera. Ahora, eso es, pero es bastante más secundario. De hecho, los estudios muestran que si es que hay algún impacto, y aquí estamos hablando más de la inversión, recordemos que el ahorro es tanto nacional como externo, para estar bien claro. Y de hecho, el tema en el último tiempo, el ahorro externo ha sido mucho mayor que el nacional. Todas estas cosas de la inversión extranjera. Pero creo que si tenemos hoy día estrechez fiscal, usemos el poco espacio que tenemos donde más rinda. Esto no es lo que más rinde, ¿ok? Entonces ese es como un punto clave. El otro tema importante, que es mucho dinero, es el tema del crédito a la contratación. Yo creo que es una buena medida, va en la dirección correcta hablar de un crédito a la contratación, algún beneficio a la contratación. Pero, ¿para qué ponemos un instrumento nuevo que los economistas que se han dedicado a esto dicen que no es muy efectivo y no usamos el que discutimos hace menos de un año, que es el Seguro Unificado del Empleo, que tiene un costo fiscal, si mal no recuerdo, del orden de 200 millones de dólares, contra el actual de 1.400. La propuesta aquí sería, ok, ¿cómo potenciamos este instrumento? Muchísimo más, multipliquémoslo por 3 si quieren, por 4, y sería gastar la mitad de lo que se está gastando en el otro crédito, que son de 1.400 millones de dólares, más o menos. Por lo tanto, mi punto de vista ahí es, ok, discutamos ese punto, un beneficio al empleo, pero usemos lo que ya hemos discutido y en lo cual ya hemos llegado a acuerdo. ¿Para qué abrimos otra discusión si ya tenemos acuerdo? ¿Hay que hacer algunas modificaciones? Sí, dar más certeza al empleador cuando el trabajador tiene o no el beneficio, una cosa de detalles, pero que se puede hacer mucho más fácil que esta otra cosa que es muy grande, que ha generado mucha controversia. El otro punto, Sí. Dale, es que vengo preparado porque lo preparé ayer, así que, y ayer no me interrumpían. No, claro, pero acá lamentablemente somos buenos para interrumpir, para hacer más preguntas. Lo que pasa es que sobre el crédito al empleo estuvimos conversando esta semana con el ministro del Trabajo, Tomás Raúl, no, la semana pasada con él, el viernes pasado, y nos comentaba que en realidad también se están analizando realizar algunas focalizaciones de este punto. Por lo tanto, lo más probable es que finalmente ingrese algún tipo de indicación o haya acuerdo también para poder focalizarlo. Me parece muy bien. Hay críticas transversales, más que transversales, de varios economistas con sensibilidad más de izquierda. Andrea Repeto también se ha mostrado en contra. El exministro de Hacienda, Mario Marcel, también propuso reemplazar esta parte de la iniciativa por un fortalecimiento del subsidio unificado al empleo, igual como lo estás planteando tú ahora. Pero hay otro punto que genera debate, que es la invariabilidad tributaria. Ahora aquí no hay un mayor impacto en el costo del proyecto y sí tiene un positivo efecto en materia de inversión y de crecimiento. Entonces también debería estar en el listado de tus elementos positivos, ¿o no? Sí, no, porque lo que pasa es que recordemos que estamos con una situación de estrechez fiscal. Hasta hace ayer íbamos a estar neutros fiscalmente en el 2030. Sí. Hoy día ya no estamos neutros el 2030. Y esto me está planteando una invariabilidad que al final te deja amarrado los ingresos. Entonces tampoco es tan obvio esto, puede generar hasta más ruido. Recordemos que este tema de dejar fijos los impuestos y decir, ¿sabes qué? Y desbandado el gasto, no ayuda a mejorar la inversión, porque lo que genera, todos sabemos, lo que se llama la equivalencia ricardiana, es que si yo tengo un gasto más de impuestos, de gasto que no estoy controlando, y le pongo un freno a la recaudación tributaria, lo que va a pasar es que la única forma de financiar es aumentar la deuda. Y aumentar la deuda es presionar las tasas, que va contra la inversión. Y más encima genera más ruido respecto a una situación que también tiene sus bemoles. Se ha hablado de simplificar el modelo. Ok, esta situación de invariabilidad para todo el mundo con inversiones son sobre 50 millones de dólares, que no es tanto, nacionales y extranjeros, te empieza a generar, ok, si yo tengo una obra, un proyecto que se dispuso hoy día, otro que se pone mañana, otro pasado mañana, cada uno va a tener reglas diferentes de invariabilidad. Se vuelve más complicado el sistema. Y segundo,
¿Cuál es la lógica de que una empresa pequeña chilena no pueda acceder a este beneficio y una empresa grande sí? ¿Es la inversión? Es el aporte que tiene en crecimiento, ese es el argumento. Pero bueno, 3 chicas pueden ser igual. Y lo otro que es muy... y genera como un poco de... ¿Cuál es el tema de tener separado por esa... que no es tan natural? El tema con los extranjeros en general uno lo plantea porque existe un sesgo a tratar de pagarle primero a los nacionales y después a los extranjeros. Por eso se le da la invariabilidad. Y tercer punto, esto es un beneficio sin costos. Todas las invariabilidades tributarias tienen un pago adicional. En este caso no se ha planteado. La del DL600, hecha el año 75, después del golpe de Estado, después de una de las crisis mayores. Yo estaba aquí, usted no estaba, pero el 75 fue la crisis brutalmente grande. Nadie quería venir a Chile y nadie podía salir de Chile. Entonces, era una situación completamente distinta y en ese momento se pone una invariabilidad en el 42%, con un sobreprecio respecto a lo que había. Entonces, una situación es muy distinta. Creo que está pasado como 4 pueblos la medida actual. Creo que genera ciertas dudosidades en términos, oye, ¿por qué los nacionales algunos sí, otros no? ¿Es por el tamaño de la inversión? ¿Es tanto el tema de lo tributario el día del problema o es más la incertidumbre en las cosas regulatorias medioambientales? Que sí estoy de acuerdo de hacerlo. Sí, si quieren poner una variabilidad, pónganla, pero que tenga un costo de seguro, que no lo tiene. ¿Un costo de seguro en qué sentido? Claro, es decir, si a mí me dan un seguro, que pague por el seguro. Y si es un seguro en una tasa que parece que es baja respecto a los últimos 10 años, por decirlo la primera cosa, sabiendo más encima que estoy teniendo una presión fiscal importante, que el mismo gobierno ya se echó para atrás en lo que va a ser su trayectoria fiscal, me parece que no, tal cual como está, creo que está pasado varios pueblos. Si es que quieren hacer algo, tiene que tener costo para quien la tome. Segundo, creo que el monto tiene que ser para inversiones muy, muy acotadas, de cosas muy, muy acotadas. El 50 millones no creo que sea ese número. Tercero, tiene que tener un plazo más corto. 25 años es muchísimo tiempo. Ahora, ¿cómo mencionabas el tema del decreto fiscal ayer? ¿Cómo se entiende este cambio no en las metas? Porque en realidad lo que se planteó en la campaña fue una promesa, ahora se publicó de manera formal la meta, pero se dice que tiene que ver con una situación fiscal más delicada de la que se veía antes de asumir el gobierno. Cuando se asumió, se habló de cambios en la caja, hay todo un debate si eso es relevante o no, pero ¿qué tanto puede haber cambiado en los números que se vieron en la situación fiscal por dentro para incumplir esta promesa de campaña? Y te lo pregunto, Alejandro, porque tú fuiste subsecretario de Hacienda, es decir, conoces también cuáles son los números que hay que mirar. Sí, creo que cuando uno ve el déficit, uno principalmente ve la evolución del gasto. Ahora, efectivamente hubo un cambio entre el informe que había del tercer trimestre y del cuarto. Sí. Eso sí que hay un cambio en términos de cuánto eran los ingresos, pero no alcanza a compensar esta magnitud del cambio, ¿ok? Creo que había mucho voluntarismo también por parte, se le mencionó, todo el mundo le dijo que este mega ajuste que estaba prometiendo era infactible de hacer. Ahora, me da la impresión de que se está olvidando un poco el megaajuste en esta discusión. De hecho, el primer impulso que tuvo el gobierno, que me pareció bien y que estuve de acuerdo, y que muchos estuvimos de acuerdo que había que hacer estos 3.000 millones más 1.000 millones adicionales, que era, según el gobierno, el primer ajuste que se requería. Ahí está quedando, se está encontrando con que no es tan fácil hacer esto. Creo que hay que seguir planteándolo, estoy de acuerdo de que hay que hacer un ajuste del gasto hacia adelante, ¿ok? Pero eso tiene que también estar unido a que por el lado de los beneficios tributarios, las rebajas o el cambio de la ley actual también converse con este ajuste. Creo que las dos cosas no están conversando bien, creo que se le está presionando mucho a la caja fiscal en términos de que se está dejando de nuevo como que la promesa del ajuste, ok, hoy día hacemos el beneficio, un recorte tributario es casi como un aumento de gasto, digámoslo, en términos prácticos lo que uno ve en economía para ver el impulso fiscal es el gasto
menos los tributos, para verlo como en su conjunto. Ahora, se está haciendo un impulso. Muchas de estas medidas estoy de acuerdo, creo que hay que impulsar el crecimiento, pero los impulsos están siendo bastante más grandes y están generando una presión fiscal mucho más grande que, por un lado, se plantea, y por el otro lado el tema del ajuste fiscal se está olvidando un poco, se está dejando para adelante. Los impulsos son ahora, el ajuste fiscal pareciera ser que va a venir en los próximos años, si es que viene. Entonces, estamos en una situación, creo que el gobierno tiene que volver a mirar el proyecto, creo que hay posibilidades de acuerdo muchísimo más grandes, creo que se puede avanzar mucho más rápido en propuestas que desde mi perspectiva son las que más ayudan al crecimiento y me daría la impresión que también para la mayoría de los economistas te plantean cuáles son las 3 o 4 cosas más importantes del proyecto a avanzar. Y en ese punto, ¿por qué no concretamos en eso, avanzamos ahí, que es fundamental? Bajamos un poco la incertidumbre fiscal. Hoy día se vuelve a cambiar la promesa. La promesa era bastante más exigente de lo que se puso ahora en el papel. Ahora, solamente para poner algunos datos de contexto sobre el plan de ahorro en la cuenta pública, el presidente José Antonio Kast mencionó algunos números, dijo que se habían implementado ya medidas de contención y eficiencia de gasto por 1,3 billones de pesos. 1.300, 1.500 millones. Exacto, 1.500 millones de dólares, exactamente. Es decir, la mitad de lo que se había dicho. Bueno. Sí, faltan todavía, eran en 18 meses, los 6.000. Sí, no, pero los 3.000, pero acuerdo que los 3.000 eran iniciales, porque la promesa inicial del gobierno era mucho más que los 3.000. Sí. No. Eran los 6.000. Entonces, no, eran 6.000. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con ese ajuste. Yo creo que el Estado de Chile, y lo he dicho varias veces, ha venido gastando, no solamente este gobierno, el pasado, el de Piñera, ha venido gastando mucho más de lo que está generando, y eso había que ajustarlo, y estoy completamente de acuerdo a hacer el ajuste. Y hay que hacerlo, y gastar capital político en eso hay que plantearlo, y ojalá que la oposición también sea capaz de poner cierto capital político, decir, sabes que algunos ajustes hay que hacer y es importante. Ahora, ese reconocimiento de que finalmente no se va a lograr el balance cero, ¿no es un acto que contribuye a una mayor credibilidad en la trayectoria fiscal? Sí, obviamente, claro, sí, es más fácil de cumplir que duda cabe, eso no hay duda. Ahora, claro, pero si dices eso y no cambias nada de tu proyecto que tienes hoy día en el Congreso, que tiene un impacto fiscal importante, que te lo ha dicho el Consejo Fiscal Autónomo, sería mucho más creíble decir, sabes que voy a ajustar acá, pero también voy a ajustar por el otro lado una reducción de la presión fiscal en el proyecto actual. Eso es más creíble. Lo que se dice en economía, las palabras valen cuando tienen cierto dolor, porque si no es como palabras al aire. Entonces mi punto en esta situación es, claro, bueno que se aclare esta situación, que no va a ser tan fácil la convergencia, pero ojalá que esto no implique que dejemos de hacer el ajuste fiscal, que es muy importante, y digamos, sabes que dado que ahora tengo más espalda para seguir endeudándome, puedo hacer una rebaja tributaria más generosa. Ahora, solamente para dejar el punto claro, porque lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo, este reconocimiento que no se va a poder lograr el balance hacia el 2030, dices que tiene que ver más con la imposibilidad de reducir gasto, más que tener mayores cifras en materia de proyección de endeudamiento, que también hubo todo un debate hace un par de semanas, o de menores montos en la caja chica, que tampoco tendría un mayor impacto. Recordemos que se cambió la trayectoria del déficit estructural, se cambió el techo de la deuda. Sí. ¿Es factible? Sí. Yo sabes que bueno, igual va a estar un poco relacionado con el tema que estamos teniendo hoy día con la Constitución Constitucional. Yo puedo tener gastos y los puedo financiar de varias formas. Uno es con deuda, otras con reducción de fondos soberanos, otros con liquidación de activos. Imagínense que el ministro, no tengo idea, está pensando, ¿sabes qué? Va a vender algunos activos prescindibles de Codelco. Puede venderlos, son 1.000 millones, con lo cual puede financiar un déficit mayor y no presionar la deuda. Está todo metido en el mismo baile. Aquí lo importante es la trayectoria del gasto. Desde mi perspectiva, y para ir cerrando, no olvidemos la importancia de estamos gastando más de lo que estamos produciendo. Y ese punto no lo podemos olvidar y tenemos que seguir presionando, y ojalá todos gastemos capital político en eso, tanto gobierno como oposición. Es importante hacer ese ajuste y decirle a la gente, ¿sabes qué? Somos más pobres, el Estado de Chile es más pobre de lo que es.
primera cosa. Y segundo, en el tema de la reforma para la reconstrucción, tratemos de ver los puntos que son más costo efectivos. No hablamos de la vivienda, por ejemplo, que es otro tema que está dando vuelta. Busquemos las medidas que son más costos efectivos, que presionen menos el gasto y que tengan más presión sobre el crecimiento, sobre la inversión. Hay medidas que que son mucho más claras en ese punto que otras. Centrémonos en ese punto, porque eso nos ayudaría primero también a reducir las presiones del déficit. No solamente reducción de gastos, sino que también una menor reducción de la recaudación tributaria. Eso creo que es el camino. Ojalá que se escuche. El ministro, bueno, qué bueno que el ministro del Trabajo haya dicho que se está abierto para eso. Creo que esa es la conversación que hay que tener. Alejandro Mico, profesor titular de la FENEC, subsecretario de Hacienda, muchas gracias por habernos acompañado en Mercado Central. Mucho éxito en las elecciones de hoy. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien. Chao.